Aló. Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y por supuesto también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra señal en la internet y desearles a todos un feliz y bendecido año 2023 y que el Señor haga más su voluntad en nosotros que lo que pudo hacerla el 2022. Sé que sea el anhelo de nuestro corazón. El día de hoy, mis hermanos, vamos a empezar un estudio que seguramente nos va a llevar un par de años. Así como la carta a los tesalonicenses que estudiamos nos llevó prácticamente todo el año anterior, el 2022. La carta a los romanos que escribe el apóstol Pablo también seguramente nos va a llevar 2 años. Así que la recomendación, como siempre, es que usted la lea, la relea, la vuelva a leer, la lea, la relea y la vuelva a leer, y quiera Dios que incluso algunos pasajes los logre memorizar. Y vamos a ir desglosando y pidiéndole al Señor la dirección y el entendimiento para ir rescatando y tomando de esta carta preciosa y maravillosa la inmensa bendición e información que tiene. Fíjese que hoy día vamos a ver solamente el versículo 1, Romanos 1:1. Vamos a leer Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Señor amado, en esta mañana venimos delante de ti con un corazón humilde, una mente abierta a tu enseñanza, Señor, a que, como decía esta alabanza, Padre, que nuestra mente sea saturada por tu palabra, tu verdad, Señor, y en especial en esta carta preciosa, quizás, Señor, la carta más importante, si pudiéramos hacer una calificación escrita, Señor, porque está llena de toda la doctrina que tú a través del apóstol Pablo transmitiste a las primeras iglesias, Señor, y así también a nosotros a lo largo de los siglos. Te pedimos tu bendición, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el apóstol Pablo, ya hemos hablado largamente de él como persona y su condición de ex fariseo, y no solamente ex fariseo, sino que alguien muy elevado dentro de esta secta religiosa, ¿no es cierto? Y su deseo ferviente de atacar a esta nueva religión que es la iglesia primitiva, ¿no es cierto? O la iglesia apostólica que se estaba comenzando a desarrollar primeramente en todo lo que era la zona de Israel o el Israel actual, pero que a no pasar poco tiempo, comenzó también a difundirse en el resto del imperio. De hecho, Pablo ya iba camino a Damasco cuando es llamado por el Señor, y estamos hablando ya de la zona norte de Israel, que es y corresponde a lo que actualmente es Siria, ¿no es cierto? Entonces iba a Damasco con el propósito de recibir de las autoridades religiosas de Damasco la autorización y el poder plenipotenciario, podríamos decir, para atacar, encarcelar, incluso ejecutar a personas que estuvieran involucradas en el cristianismo. Y es en ese proceso tan increíblemente terrible, con una mente totalmente cerrada y tupida por su religión, que el Señor Jesucristo se manifiesta a él. Y se produce un cambio radical, inmediato, que de hecho el apóstol tuvo que lidiar prácticamente todo su ministerio, sus 35 años de ministerio aproximado, tuvo que lidiar con ese pasado en el sentido de que el lugar donde llegaba y comenzaba a predicar no era bien recibido inmediatamente, porque siempre se sospechó de él. Por supuesto que esa sospecha se fue diluyendo en el tiempo, pero nunca estuvo exenta de ella. Nunca fue reconocido plenamente como un apóstol, y él tuvo que permanentemente estar recordando esa condición, ese llamado de Dios, ese llamado que él no buscó. Él iba a Damasco con otra
un deseo diametralmente opuesto. Él no buscó ser un apóstol, es Dios quien lo llamó. Y vamos a ir desglosando eso un poco a partir de este primer versículo, ¿no es cierto?, que nos habla la carta a los romanos. Esta carta fue escrita casi con toda certeza desde la ciudad de Corinto y fue enviada por la hermana Febe, una diaconisa muy amada por el apóstol, y parte esta hermana desde el puerto de Cencrea, que era un puerto que se encontraba justamente en la zona de Corinto. Y recuerden que Pablo estuvo un tiempo bastante largo en Corinto, después de entrar a Europa, ¿no es cierto?, y pasar por Tesalónica, salir de Tesalónica e ir bajando, ¿no es cierto?, a Atenas, y finalmente se estacionó un tiempo más prolongado en Corinto. En términos generales, también los invito a que ustedes puedan buscar las introducciones que algunas Biblias tienen o definitivamente, ¿no es cierto?, buscar, hoy día que tenemos una posibilidad de información inmediata, esta introducción que obviamente nos llevaría mucho más tiempo desarrollar, pero sabiendo que efectivamente es importante porque necesitamos nosotros establecer el contexto donde se va a desarrollar esto. Por otra parte, el apóstol Pablo no fue el fundador directo de esta iglesia. Y eso es algo que también es súper importante porque nos va a hablar de cómo es que el evangelio llegó a esa zona del mundo, a la capital del imperio, no por los pies de un apóstol. El mismo apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:13, ahí mismo en Romanos 1:13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces, el apóstol varias veces había planificado ir a Roma, pero por distintas razones no lo había podido hacer. Entonces, él se encuentra ya con una iglesia fundada, por así decir. Ahora, para salir inmediatamente del mito del catolicismo romano que dice que fue Pedro el que la fundó, no es así. Pedro no fundó esa iglesia tampoco. Y nos lo dice especialmente el pasaje de Romanos, también ahí mismo. Ya lo vamos a ver. Sigamos avanzando. Se me perdió en este desorden. Pero es mi orden. Pablo mismo dice, ¿no es cierto?, que él no trabaja donde ya hay otro apóstol que está trabajando. Él no va a interferir en eso. Él, no sé, si Pedro fundó una iglesia o hubiese sido él quien había fundado la iglesia, Pablo jamás habría intervenido porque no era su forma bajo ningún punto de vista. Entonces, no fue fundada por el apóstol Pedro y hay dos posibles teorías plausibles, ¿no es cierto?, de cómo es que esta iglesia logró levantarse en Roma. La primera es, obviamente, que durante la fiesta de Pentecostés, cuando se inaugura la iglesia, ¿no es cierto?, con la venida del Espíritu Santo y todo lo que sucedió en la ciudad de Jerusalén, si ustedes se recuerdan, en el pasaje del libro de los Hechos, existía una multitud gigantesca de judíos que venían de todas partes del imperio. De hecho, algunos de ellos ni siquiera hablaban el idioma, ¿no es cierto? Y esa es una de las razones de los idiomas que se produjeron, y se calcula que son aproximadamente 19 idiomas, por lo menos, que registra el libro de los Hechos, con los cuales se escucharon las maravillas de Dios. Muchos de estos se quedaron en Jerusalén y otros volvieron a sus lugares de origen, y entre esos puede con toda certeza haber estado gente que vino de Roma y que fueron los iniciadores de esta iglesia. La otra, que también es muy plausible, es el hecho de que el evangelio comenzó rápidamente a difundirse, y esto gracias a las obras públicas del Imperio Romano, que construyeron muchas carreteras, y este famoso dicho de que todos los caminos llevan a Roma se debe a eso. O sea, de cualquier parte del imperio existía una ruta que llegaba hasta Roma mismo.
Bueno, y en el proceso, muchos seguramente convertidos, no necesariamente judíos, también llevaban el Evangelio. El caso es que Pablo no fue el fundador directo de esta iglesia y por eso es que él tenía un interés tan grande en poder llegar a Roma, ¿no es cierto?, y revisar la situación, pero además de eso, establecer las bases doctrinales con las que la iglesia debía familiarizarse y comenzar a practicar. ¿Ya? Entonces, lo primero que dice Pablo, siervo de Jesucristo. Y la palabra que surge inmediatamente ahí es siervo, siervo. Cuando nosotros escuchamos la palabra siervo, probablemente algunos irán desde el animalito siervo hasta algún tipo de trabajo que se realizaba en forma de esclavitud. La palabra siervo, muchos saben que en el griego es la palabra doulos y que tiene la idea, y aunque se traduce así, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero esta palabra doulos no es exactamente lo que el apóstol Pablo tiene en mente cuando se refiere al concepto de siervo. Porque la palabra doulos o doulos, ¿no es cierto?, especifica claramente a alguien que ha sido esclavizado involuntariamente. ¿Ya? No hay una voluntad, sino que ha sido esclavizado. Y normalmente era la práctica que tenían los imperios de llegar a distintos lugares, mataban a una parte de la población y a la otra la esclavizaban. Esa era la dinámica con la que se movían. Ahora, la esclavitud obviamente era una situación absolutamente difundida en todo el imperio romano y era una posición incluso social. De hecho, las 3/4 partes de la población del imperio eran esclavos, de distintas formas, pero eran esclavos. Entonces, vemos que la economía y una serie de otros aspectos estaba basada en esta institución terrible, ¿no es cierto?, que era la esclavitud. Pero lo que Pablo tiene en mente es la idea de esclavo o siervo desde el punto de vista hebreo, ¿ya? Desde el punto de vista hebreo. Y la palabra ahí es eved, eved con B larga, ¿ya? Que se emplea muchísimas veces en el Antiguo Testamento de los patriarcas, de los profetas, hasta del mismo Señor Jesucristo en Isaías 53 se le llama el siervo del Señor. Y la diferencia en esto radica principalmente en el hecho de que esa idea de siervo o de esclavitud, al contrario del doulos, es voluntaria y es por amor. Quiero que vayamos al libro del Éxodo, capítulo 21. Éxodo, capítulo 21. ¿Se escucha bien con esta cosa o no? Sí, estoy estrenando porque el otro parecía, ¿cómo se llama esto? Instructor de... ¿De qué es lo que es? Instructor de Zoom. No, eso es muy pecaminoso, de otra cosa. Bueno. El problema es que esta cosa la tuve que doblar porque se me mete en la oreja. No, si uno nunca teme. ¿Por qué no volvemos al micrófono que teníamos antes, lo malo? Bueno. El capítulo 21 del Éxodo habla sobre las leyes de los esclavos. ¿Ya? Fíjese, leyes sobre los esclavos. En Roma, en el Imperio Romano y posteriormente la esclavitud que quizás más tenemos en mente nosotros es la esclavitud que se produjo en los Estados Unidos, básicamente con las personas de color, ¿no es cierto? No había leyes ahí, no había ningún tipo de ley, ni de protección, ni de nada por el estilo. La Biblia no desconoce la institución de la esclavitud, pero la regula. La regula, ¿ya? Entonces dice, capítulo 21, versículo 1. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. O sea, libre totalmente, sin ninguna deuda, y nunca más esa persona podía volver a esclavizarse, aunque, o
siempre y cuando ocurriera lo que vamos a relatar a continuación. Versículo 5. Y si el siervo dijere, se cumplieron los 6 años, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. ¿Por qué? Porque al haber, que no está detallado acá, una legislación, una protección, entonces esto se acerca mucho más, podríamos decir nosotros, a un concepto de trabajador. No era una esclavitud con látigo, no, sino que era una esclavitud más bien, o el nombre esclavitud, y verdaderamente el concepto de siervo acá se aplica mucho más claro, al punto que no era infrecuente que muchos se les cumplía el plazo y preferían quedarse porque ya tenían su casa, su trabajo, su familia, sus recursos, ¿no es cierto? Y tendrían que salir a empezar de cero, por decirlo de alguna manera. Entonces dice, y si el siervo dijere, versículo 5, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Ya? Entonces eso es lo que tiene en mente el apóstol Pablo. Un siervo de estas características, alguien que voluntariamente se ha entregado por completo a su amo, en este caso a Jesucristo. Entonces, Pablo cuando dice siervo de Jesucristo, él tiene en mente esto. Él no está tomando esto involuntariamente, sino que se presenta el Señor y él voluntariamente, recuerdan cuando va el camino a Damasco y se aparece en Hechos 9, dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Inmediatamente él asume su condición y desea entregarse por completo al servicio de Dios voluntariamente. Entonces el concepto de esclavitud o de siervo propiamente tal tiene que ver con el deseo voluntario de someterse a este amo. Y este amo es nuestro Señor Jesucristo. Hoy ustedes saben que a mí las guaguas no me molestan, pero esta cosa es como un tráfico permanente, entran, salen. Tratemos de quedarnos quietos para no abrir, cerrar, abrir, cerrar. Entonces, si no nos desconcentramos y las personas más bien se ponen a mirar al que entra que ponerle atención a la palabra. Así que, señores porteros, proceded a clave 2. Entonces, se refiere a ese concepto. Traigo este concepto para que nosotros entendamos que, aunque la palabra es doulos, la idea no es doulos. No es doulos, es la idea, ¿no es cierto?, eved, que es Pablo voluntariamente se está sometiendo a Dios. Volvamos a Romanos. Y no solamente es un aspecto voluntario, sino que también es por amor. Como el siervo dice, yo amo a mi Señor. Amo a mi Señor. Entonces, cada uno de nosotros que ha sido llamado por Dios para salvación, debiéramos tener esa idea, ¿no es cierto?, de Eved, de saber que somos sus siervos, desear serlo, desear someternos a Él. Uno de los grandes problemas de nosotros como cristianos es la falta de sometimiento a Dios. De hecho, el solo hecho de nombrar la palabra sometimiento es algo que le provoca escozor a la gente y a los cristianos también, porque queremos ser dueños de nuestro destino. Entonces queremos la salvación, pero no queremos el señorío de Cristo sobre nosotros. Y en eso es lo que tenemos que trabajar, porque a pesar que somos salvos, a pesar que somos hijos de Dios, ese espíritu de rebeldía permanece y permanecerá hasta que Él nos libere completamente un día. Entonces, ese es el punto, porque siempre estamos cuestionando las cosas de Dios, siempre estamos cuestionando las demandas de Dios, siempre estamos nosotros de alguna manera
tratando de que esas demandas de Dios sean ajustadas a mi realidad, mis tiempos, mis recursos, mis espacios, mis deseos o mis necesidades. Entonces, de acuerdo a eso es que nosotros planteamos esta obediencia. Cuando Pablo es sorprendido por el Señor Jesucristo camino a Damasco, lo primero que él dice, ¿quién eres? Pero a continuación que Dios se revela, que Jesús se revela a él baja los brazos y dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Nuestras oraciones muchas veces son en dirección a lo que queremos que Dios haga por y para nosotros, y no que Dios haga su voluntad en nosotros. Eso, hermanos, es algo que tenemos que trabajar todos nosotros, desde quien les está hablando a cada uno de nosotros, porque nuestra tendencia es tener un Dios como lo tenían algunos de ustedes en la religión, un Dios utilitario, un Dios utilitario, un Dios que cumple. Y cuando cumple, somos nosotros entonces fieles a Él. Pero cuando deja de cumplir, nos decepcionamos, nos enojamos y lo abandonamos. No es infrecuente encontrar personas que dicen, bueno, pero ¿por qué tú dejaste de ir a la iglesia? No estoy hablando del catolicismo, no, es que en realidad yo, mira, le pedí tanto al Señor que me sacara esta cuestión y no pasó nada. Y es porque tenemos todavía una concepción del mundo, una concepción religiosa, por eso está lleno de ídolos, está lleno de ídolos. Patrono de esto, patrono de esto, patrono de esto, patrono de esto, patrono de esto. Como toda la vida yo he sido distraído de mis cosas, mi mamita en ese tiempo, ambos en ignorancia total, me regaló una estampita de San Judas Tadeo, porque era el patrón de las cosas perdidas. Lo tenía chato tanto pedirle y nunca encontraba las cosas. Porque existe todo eso. Entonces cuando llegamos al Señor, tenemos todavía esa mentalidad. Por eso es que muchas veces nos convertimos a Cristo, pero no hemos sacado el religioso que hay adentro en nosotros todavía. Y esperamos mucho y tenemos expectativas de Dios, de la iglesia, de los hermanos, pero no tenemos realmente una actitud de siervo. Señor, ¿qué quieres que haga? No qué quiero hacer, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Entonces ese concepto es un siervo y hacerlo no por obligación, sino por amor, por amor. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 14. Recuerde que la iglesia de Corinto fue una iglesia que le causó mucho dolor al apóstol Pablo. Sin embargo, él nunca dejó de expresar su amor, su ocupación, ¿no es cierto?, y la dirección. Y él escribe en el versículo 14, cuando les está hablando acerca del ministerio y la reconciliación. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo, ¿por quién? Por mí. Me constriñe lo que hizo por mí. A veces también es una falta de gratitud. Porque mientras más gratitud hay en mi corazón hacia Dios, normalmente es proporcional a mi entrega. Mucha gratitud, mucha entrega. Poca gratitud, poca entrega. Eso es más o menos como se presentan a veces las cosas. Pablo tenía una gratitud tremenda hacia Dios, gigante. Cuando de hecho él le pide a Dios que le sacara ese famoso aguijón y seguramente para poder rendir mejor en el trabajo que estaba haciendo. Y Dios le dice que no, ¿no es cierto? Él dice entonces, más voy a trabajar, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Nunca se lleva el crédito, nunca se lleva el crédito y nunca debemos llevarnos el crédito. Esto no es para hacer una comparación entre quienes son más trabajadores, menos trabajadores, más entregados, menos entregados, ahí va el entregado, ahí va la no entregada. No, es una cosa, porque así empieza, ¿no es cierto? El tema es, tengo que ser
un siervo de Cristo. Lo soy desde el punto de vista de nominal, si soy un hijo de Dios. Pero en la parte práctica es donde estoy fallando. Y eso es lo que tenemos que recoger de esto. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea aún más de provecho para la causa del Evangelio, y sin duda alguna, como hijos de Dios, nuestro mayor gozo y regocijo va a venir de ahí. Porque lo estamos haciendo porque amamos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y amamos, ¿no es cierto?, su obra. Y su obra incluye a aquellos que no están con Cristo y a aquellos que somos hijos de Dios. Pero no buscando qué pueden hacer por mí, no centrando las expectativas en otros, sino que centrándonos en el servicio a Dios. Cuando el apóstol Pablo dice hay más bendición en dar que recibir, se está refiriendo a todos los aspectos que la iglesia tiene. Dice entonces, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces nos constriñe, nos aprieta el corazón. No es algo indiferente, no es algo rutinario, es algo que nos constriñe. Si tú y yo recordamos siempre lo que Dios hizo por nosotros y de cuán inmerecido era que Él nos salvara. Y cuando entendemos que estuvimos en sus planes antes de la fundación del mundo, es algo increíblemente grande. Y eso no puede dejarnos indiferentes. No debiera dejarnos indiferentes. Entonces, el amor de Dios, dice, nos constriñe. Ahora, Filipenses capítulo 3. Versículos 7 y 8. El mismo apóstol Pablo, estamos hablando que él ocupa permanentemente también este concepto de siervo en todas sus cartas. Pablo, siervo de, Pablo, siervo de. ¿No es cierto? O sea, parte por eso. Antes de decir que es un apóstol, parte por siervo. Filipenses 3, 7 y 8. Después de expresar todas las cualidades que él podía tener para jactarse, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, obligadamente, no, por amor a Cristo. Esa es la clave, por amor a Cristo. Si no existe eso, hermano, ¿sabes qué? Somos religiosos, solamente religiosos, que hacemos las cosas por cumplir. Pero si entendemos que lo hacemos por amor, nuestra entrega va a ser no solamente algo puro delante de Dios, sino que también va a ser de gozo para nosotros. Porque cuando amamos a tu esposa, a tus hijos, y haces algo por ellos, hay un regocijo en ver la alegría del otro, la satisfacción. Entonces, el amor de Dios nunca debiera generar cristianos frustrados. Yo trabajé ni nada, ni me pescaron. Yo hice esto, entregué esto y nadie nunca. ¿Por qué? Porque tenemos expectativas, o sea, queremos. Está bien, hay que ser agradecido. Me carga la gente ingrata, en general. En general, creo que es un problema terrible. Pero no lo hacemos por eso. Lo tenemos que hacer porque amamos a Dios. Porque amamos su obra, porque tenemos una convicción. Y sí está bien de cuando en vez de hacernos un cariñito, por supuesto, si somos seres humanos. Pero eso no condiciona el trabajo que tú debes hacer. De hecho, el apóstol Pablo es el ejemplo sublime, podríamos decir, después de Cristo, de lo que significa, ¿no es cierto?, su ministerio, su influencia y también el legado que Cristo hizo a través de él, ¿no es cierto?, que finalmente le costó su vida de una forma decapitado. Entonces, gratitud a Dios. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces es una declaración
intensa de un hombre que no era de la boca para afuera, sino que su vida lo demostró. Entonces cuando nosotros cantemos, acordémonos de esto. Tu alma, Señor. Y después salimos acá y si te he visto ni me acuerdo. Pensemos, evaluémonos. Seamos estrictos con nosotros, no seamos tan laxos. Me entrego a ti. Mentira. Cantamos mentira. No que la letra sea mentirosa. Pero ¿es verdad eso en mi vida? ¿Es verdad eso en mi vida? Estoy en esa dirección. Nadie, el mismo apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado, pero me sigo extendiendo. ¿Hacia dónde te extiendes tú? ¿Hacia dónde me extiendo Dios? ¿Hacia la desobediencia? ¿Hacia la obediencia? ¿Hacia el realmente ser un siervo? ¿No es cierto? Esto es una enseñanza para todos nosotros. Esto es lo que tiene la carta del apóstol, la carta a Romanos. La carta a Romanos es una carta que nos va a confrontar muchas veces, como todo en la Escritura, pero esta carta en particular, porque es una carta que, a diferencia de muchas de las otras, no era de ánimo, no era correctiva, era netamente instructiva. Aquí hay todas las instrucciones que son el fundamento de la doctrina cristiana, están compiladas en la carta a los romanos. Entonces dice, ¿no es cierto?, que por amor considera todo lo demás pérdidas por seguir ganando del amor de Dios. Luego vemos 1 Corintios 9:16. ¿Cómo se traducía esto? Primera Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. O sea, necesito hacerlo. Si no lo hago, me falta, no estoy completo, no tiene sentido mi existencia. No tiene sentido mi existencia. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Después dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, cuando tengo ganas, cuando no tengo ganas, siempre. Es una necesidad. Hay veces que uno tiene que hacer cosas que sabe que tiene que hacer, pero no tiene ganas, pero tiene que hacerla. Pero tiene que hacerla. Y a veces esas mismas cosas los hace con mucha gana. Pero una necesidad implica que está por sobre mis estados de ánimo. Por sobre mis estados de ánimo. Y es tan dado, hermanos, que cuando uno o el cristiano en general está pasando por momentos difíciles, en vez de ser más fiel, se recluye. Se recluye. Dice, no, es que estoy pasando un tiempo. Se recluye. Y eso es un engaño. Es un engaño porque necesitamos seguir. Y en el proceso Dios va a ir sanándonos. Porque si buscamos su reino y su justicia, Él se va a hacer cargo de lo demás. De alguna manera, de alguna forma. Pero Él se va a hacer cargo de los demás. Finalmente quiero que veamos 1 Corintios 6:20. Está hablando de glorificar a Dios en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Está hablando esta iglesia de Corinto. Y les recuerda en el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Eso es lo que entendemos por la redención. Fuimos rescatados, fuimos comprados de un mercado de esclavos, es la idea que está en la mente del apóstol. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son
de Dios. Por si no nos recordamos habitualmente, no nos pertenecemos si verdaderamente somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él. Él no es Él quien está a nuestro servicio, somos nosotros quienes estamos a su servicio, o debiéramos estarlo. Y estas son cosas que parecieran muy sabidas, muy conocidas, pero no necesariamente muy practicadas. Y a eso lo que apunta el apóstol, es a eso lo que apunta este sermón de esta mañana. Es que nosotros, cuando él dice Pablo, siervo de Jesucristo, hay toda una enseñanza en eso y podríamos estar todo el resto del sermón tratando y viendo, ¿no es cierto?, en mayor profundidad el significado de siervo que la Biblia nos da. Pero tenemos que avanzar. Seguimos y vamos a Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Ya entendemos, ¿no es cierto?, lo que estaba en la mente. Es una entrega por amor, es una entrega voluntaria. No quiero ser libre. Antes era esclavo del pecado. Ahora soy siervo de Cristo. Esclavo por amor. Pero en la mente está ese hecho de servir porque amo a mi amo. Llamado a ser apóstol. Esto, hermanos, también es tan importante porque va a hablarnos de este ministerio único e irrepetible que fue el apostolado. Hasta antes del siglo XX nunca habían aparecido personas que se autodenominaran apóstol de Jesucristo. Y no estoy hablando del concepto genérico que es un enviado, estoy hablando del oficio específico que Dios le entregó a 13 hombres, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia bíblica. No había existido eso hasta que surgen estos famosos movimientos apostólicos, que los apóstoles te dan cobertura. Y darte cobertura no es que te ayudan, es que tú le tienes que rendir a ellos y mandarles plata, entre otras cosas. Entonces, toda esta cosa que ha surgido, que es totalmente falsa, es absolutamente una falsedad y es algo de lo cual debiera un cristiano verdadero escapar de ahí. Escapar de ahí. Los apóstoles fueron solamente 12. Ya vamos a ver que el número 13, al igual que las tribus de Israel, que finalmente las tribus de Israel fueron 13, porque a José fue Manasés y Efraín, y eso multiplicó por 13. Pero había una tribu que era la tribu de Leví, que era una tribu que al no tener territorio, entonces se consideró dentro de la tribu de Judá. Lo mismo va a pasar con Matías como apóstol, que es absorbido como un reemplazante de Judas, pero no un llamado de Dios. No es que él no fue apóstol, pero su función fue reemplazar a Judas, porque necesitaban tener 12, ¿no es cierto? Y por supuesto que fue un apóstol y todas las cosas, pero el llamado por Dios directamente fue el apóstol Pablo, así como los demás. Entonces, el concepto de apóstol es fundamental, y esto es doctrina también, establecerlo, porque de esta manera nosotros discernimos bíblicamente que cualquier persona que hoy día se autodenomine apóstol con características de los 12 apóstoles, ¿no es cierto?, obviamente, y no hay ningún tipo de sucesión apostólica, porque si no estaríamos igual que el catolicismo romano, que se atribuye la vicaría de Cristo, que es una cosa espantosa, que dice, ¿no es cierto?, que el Papa en este caso es prácticamente Jesús, y eso, hermanos, es una herejía que muy pocos logran conocer porque ni siquiera saben lo que significa la palabra vicario. Pero ellos reclaman una sucesión apostólica, de Pedro hasta el que está hoy día. Por supuesto que eso es totalmente falso, ¿no es cierto? Pero el movimiento evangélico o los movimientos evangélicos que finalmente no son cristianos, también han surgido todos estos movimientos apostólicos, el renacer apostólico y todo esto. Y son personas que hablan, al igual que el Papa, ex cátedra. Ex cátedra significa que no necesariamente tiene que estar escrito. Que si de repente él dice tal cosa y eso se establece como un decreto o una bula papal, es palabra de Dios. ¿No es cierto? Eso es lo que dice la ley canónica.
que los disfracen hoy día es distinto, pero hoy día, ¿no es cierto?, tenemos movimientos apostólicos también en el mundo evangélico que definitivamente no son cristianos, que también ex cátedra hablan, predicen, dicen, profetizan, hablan. Y hay alguien que tiene hasta un programa y vende su calendario profético. Su calendario profético. Tienes que pagar una cantidad de dinero, ¿no es cierto? Y él te arma un calendario para que tú cada día sepas lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, uno dice, bueno, en la antigüedad no existía la posibilidad de tener una Biblia en la mano. Hoy día, quienes están en esos lugares están ciertamente engañados, todo lo que quiera, pero también les gusta. Y son responsables. Entonces, ¿qué es un apóstol? Lo primero que tengo que ver en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Versículo 12. Estamos, ¿no es cierto?, en el proceso de la elección de los 12 apóstoles por nuestro Señor Jesucristo. Apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Solo 12. No sé si hay apóstolas, pero quién sabe. En aquellos días, él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ustedes saben que en el ministerio de Jesús hubo muchos discípulos con él, muchos. ¿No es cierto? No todos permanecieron, pero había una cantidad mucho mayor que estos 12. Y Jesús, de ese grupo indeterminado en número, él ora, habla con el Padre y él elige a 12 apóstoles. Él elige a 12 apóstoles. Un ser humano no hace apóstol al otro. No, es Dios quien los llamó. Por eso es un ministerio único e irrepetible y que tenía por sobre todas las cosas un propósito fundacional. Así como Dios llamó a sus profetas en el Antiguo Testamento, así también Dios llama a sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Los elige Él, los entrena Él. Durante 3 años entrenó a estos hombres que prácticamente entendieron muy poco, pero cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, se recordaron de toda esa enseñanza, todo le hizo sentido y entonces cambió radicalmente su estatus de personas cobardes a personas que dieron su vida por el Señor y fueron, ¿no es cierto?, los heraldos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hoy día eso no lo podemos reproducir. No es así. Solamente 12, 13 contando a Matías, que cumplió una misión básicamente de completar el número. Lo que no le quita espiritualidad a nuestro hermano Matías. Lo que está hablando es que hubo una elección, pero cuando incluso lo eligieron a él, se dejan ver los requisitos. El libro de los Hechos. Hechos. Capítulo 1. Elección del sucesor de Judas, ¿no es cierto? ¿Por qué hacen esto los apóstoles? Porque tampoco fue una cosa que se le ocurrió a Pedro, sino que hay un escrito profético que está en el Salmo 69, 25, el Salmo 109, 8, que va a decir, anótelo nomás, estas palabras. El apóstol Pedro aquí está citando la Escritura. Vale decir, la elección de Matías no obedeció a una ocurrencia del apóstol, sino que al cumplimiento de la palabra de Dios.
que en aquel entonces lo constituía exclusivamente el Antiguo Testamento. Versículo 19. Después de relatar el tema de Judas, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Séldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, esta es la profecía: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Entonces dijeron, está esta palabra, necesitamos completar el número de 12. Ahora vienen los requisitos. Es necesario, pues, que de estos hombres, por eso preguntaba si hay alguna apóstola. Lo más terrible sería, peor todavía, apóstoles. Binario, ¿no? Es necesario, pues, que de estos hombres, primera cosa, hombres, que han estado junto con nosotros. Yo le pregunto, ¿este personaje Maldonado, este personaje Luna, estuvieron con los apóstoles? No, ¿no es cierto? Entonces ya están descalificados. El ministerio apostólico, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, conocieron personalmente a Jesús, convivieron con Él. ¿Desde cuándo? Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí están los requisitos. ¿De dónde vamos a completar el número? Primero, de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo, que conocieron personalmente a Jesucristo, que fueron testigos de su resurrección. De ahí vamos a elegir a uno. Oran al Señor. No voy a explicar ahora en qué significaba este concepto de echar suerte, pero no es que tiraran los dados. Y entonces ahí surge Matías. ¿Ya? Surge Matías. Pero el interés más grande de esto son los requisitos que los mismos apóstoles estaban conscientes que se debía tener para que alguien cumpliera el oficio de apóstol, el ministerio único y irrepetible de apóstol. Entonces, siempre estar con ellos, conocer a Jesús, ser testigo de su resurrección, ¿no es cierto? Haber convivido con Él, y nadie cumple hoy, ni antes, ni después de esto, aquello. Entonces tenemos que, 2 de Corintios ahora, perdón, vamos a Hechos 9, porque el apóstol Pablo, ahora, ¿cómo es llamado? Él no estuvo con los 12, él no estuvo con Jesús el tiempo, no fue testigo de la resurrección de Cristo. Y vamos a ver cómo es que ocurre el ministerio de Pablo y cómo es que Pablo se hace parte de este oficio. Ya sabemos el versículo 1, 2, 3, ¿no es cierto? Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, nunca dice que fue en un caballo, pero probablemente sí, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo a la iglesia, pero si persigue a la iglesia, persigue a Cristo. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él vio cara a cara al Jesús resucitado. Él después estuvo 3 años en la Arabia Nabatea, que no es hacia el sur de Israel, sino que es al noreste del Mar Muerto. Se le llamaba Arabia también porque Arabia es desierto, ¿cierto? Está hablando del desierto
nabateo que quedaba, y ahí estuvo 3 años. Y ahí fue instruido directamente por el Señor Jesucristo. Fue en ese tiempo también que él recibió y fue llevado, dice, al tercer cielo y vio todo lo que vio, y él recibió una instrucción directa del Señor Jesucristo. Ahí mismo en el capítulo 9. Sabemos, ¿no es cierto?, que Ananías recibe la visión y se le pide que vaya, y Ananías dice: Señor, sabemos que este personaje viene haciendo daño a todas tus iglesias. El Señor le dice a Ananías: tienes que ir. Versículo 15. El Señor le dijo, 9:15, ve, porque instrumento escogido. Pablo no se escogió, Pedro no se escogió, los apóstoles no se escogieron. Dios los escogió, no se autoproclamaron, no los nombró otro hombre, los nombró el propio Señor Jesucristo. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Padecer por mi nombre. No un jet privado, no. Padecer por mi nombre. Entonces, Pablo cumple todos los requisitos. Todos los requisitos. Otro aspecto, los apóstoles fueron comisionados y se le entregó un poder delegado para hacer señales y prodigios únicos. El Señor sana y siempre ha sanado, el Señor es soberano sobre todo, pero estos hombres tenían ese poder de forma delegada, de manera tal que podían usarlo a voluntad. A voluntad. ¿Ya? 2 Corintios 12, 11 y 13. Perdón. 1 Corintios 9:12. 1 Corintios 9:12. ¿Qué dije yo? 2 Corintios. Es 1 Corintios. Primero, 9:12. Ahí está. No, tampoco es eso. ¿En qué está hoy? 2 Corintios, dije. 2 Corintios 12, esa sí parece que. 2 Corintios 12. Hace mucho calor. Y no me voy a sacar la chaqueta porque ya la camisa está medio amarillenta, entonces como ahora pusieron una cámara, ¿eh? 2 Corintios 12, 11 y 13. Ya, ahí está. El apóstol defiende su ministerio frente a estos hermanos, a esta iglesia de Corinto que resultó ser siempre contenciosa con el apóstol. Dice: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Pablo está dolido, nos muestra la humanidad de Pablo. Él dice: ustedes debieran tratarme igual que a los otros apóstoles, porque además de todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes, milagros, prodigios. Los apóstoles a voluntad sanaban, resucitaron, impusieron manos y entregaron el Espíritu Santo. El Señor les dijo: van a tener autoridad para atar y desatar en la tierra. No lo voy a explicar ahora, pero eran cosas y señales únicas dados a los apóstoles. Hechos, capítulo 14.
versículo 1 al 3. Aconteció en Iconio, Hechos 14, 1 al 3. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, primera cosa, confiados en el Señor, segunda cosa, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ella está hablando de Pablo y Bernabé, ¿no es cierto? Entonces Bernabé, no siendo un apóstol, y seguramente quien hacía la señal y prodigio era el apóstol Pablo, pero lo primero que salta la atención, dice que de nuevo, hablando, o sea, las señales no eran la plataforma de su predicación, era el denuedo, su confianza en el Señor, y como consecuencia de eso, el Señor les concedía las señales de apóstol, que la palabra de Dios se confirmaba con señales y prodigios. Y por último, la situación más relevante es que estos hombres se constituyeron en los heraldos de Dios. Ellos son los que escribieron, los que hablaron la palabra de Dios, lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento, que fue directamente de los apóstoles o de alguien que los apóstoles comisionaron específicamente para escribir, ¿no es cierto? Y en Efesios 2:20, Efesios 2:20 habla de la salvación por gracia y de la edificación de la iglesia, donde ya no hay judíos y gentiles, donde hay un solo pueblo. Y dice Pablo en el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, ¿no es cierto? Ya está puesto el fundamento, apóstoles y profetas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy, esta mañana? Creciendo sobre ese fundamento ya puesto, ¿no es cierto? Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, lo que habla después del fundamento es edificación, no nuevo fundamento. El canon del Nuevo Testamento, el canon de la Biblia, ya el Señor lo cerró. No lo cerraron hombres, lo cerró Dios. Por eso es que permitió que uno de sus siervos, como el apóstol Juan, fuera el último en fallecer a una edad larguísima para la época, para cualquier época, pero especialmente para esa época, ¿no es cierto?, cerca de los 90 o más años, y él cierra el canon con el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces, todos los demás libros que están incluidos en la Biblia fueron, ¿no es cierto?, ratificados por este apóstol. No se escribió nada, ¿no es cierto?, después de la muerte de Juan. Después de la muerte de Juan. Entonces, mis hermanos, Romanos 1 dice Pablo, 1:1, siervo de Jesucristo. Espero que todos busquemos ser siervos de Jesucristo por amor. Todos nosotros no hemos sido llamados a ser apóstoles, pero hemos sido llamados a predicar el Evangelio, hemos sido llamados a ser sus agentes de reconciliación. Y en el caso del apóstol Pablo, para dejarnos bien en claro y no ser engañados bajo ningún punto de vista, él determina claramente que él ha sido llamado para ser un apóstol, y la Biblia claramente nos da las características y los requisitos, si se pudiera decir de alguna manera, de este oficio único e irrepetible. Único e irrepetible. Hay mucha más información, pero con esto es suficiente para partir. La próxima semana vamos a hablar apartado para el Evangelio de Dios. Nos ponemos de pie para orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, por la precisión de ella, Señor, por la claridad que nos entrega. No en vano nuestro Señor Jesucristo le dijo a la gente que había creído en Él, que si permanecían en su palabra, conoceríamos la verdad, Señor, y esa verdad nos libertaría. Así es, Señor, y cada día podemos experimentar esa libertad
esa libertad de mentiras, de filosofías, de cualquier tipo de idea, Señor, que trata de cautivar a las personas, incluso a los hermanos, Señor. Pero gracias te damos, Padre amado, que nos permites discernir, no con nuestras ideas o pensamientos, sino con tu propia palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, a los que estamos esta mañana aquí y a los que nos ven a través de nuestra señal, en el nombre de Jesús. Amén.